Venezuela, muy buena tarde, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 17 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Amigos, hoy vamos a estar hablando de derechos humanos. Es un tema recurrente acá en el programa porque, no obstante que los invitados no sean siempre especialistas en la materia, pues siempre el tema lo tocamos porque hay que ver la importancia que tiene la defensa de estos derechos universales del hombre y para los feministas del hombre y la mujer. Lo cierto es que hay una importante organización venezolana dedicada justamente a la protección de derechos humanos que está de aniversario. La conocí en sus años iniciales, Provea. Provea es Programa Venezolano de Acción y Educación en Derechos Humanos. Está de aniversario y hay que celebrar que organizaciones como esta, organizaciones no gubernamentales que se han dedicado precisamente a la defensa y a la educación en materia de derechos humanos estén activas, más allá de los riesgos que supone dedicarse a esta actividad. Quiero darle la bienvenida a la persona que en este momento lidera esta importante organización. Es un colega periodista, activista de derechos humanos, quien desde ya hace algún tiempo se encuentra en la coordinación general de esta institución. Oscar Murillo. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mario. Un gusto saludarte a toda tu audiencia. Y sí, en medio de tantas dificultades y obstáculos, creo que hay que reservar un espacio para reivindicar una historia de lucha que, como he dicho, creo que también en tu programa, Provea dejó de ser de sus fundadores, a quienes le rendimos, por supuesto, un gran reconocimiento. Ligia Bolívar, sí, cómo no. Raúl Cubas, ¿no? Sí. Débora, también, que se encuentra en Chile. Es, yo creo, una organización que forma parte del patrimonio cívico y democrático de este país. Así es, conocí a Provea en sus tiempos iniciales cuando yo era parte de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde los tiempos en que yo ejercía como secretario de Trabajo y Reclamo y luego fui secretario general. Y la verdad es que esta organización nos prestó un extraordinario apoyo. Estamos hablando no solamente de derechos que tienen que ver con los derechos políticos, el derecho a la vida, sino estamos hablando de aquellos tiempos donde o en que la dedicación fundamental de la protección de derechos humanos estaba empujada, estaba dirigida, enfocada hacia los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Provea nació de alguna manera con esa marca, siempre vinculada a los derechos de los trabajadores. Así que hay que reivindicar esa historia, como tú bien dices, y por supuesto, sin poner de lado, sino más bien exaltar el papel que hoy ejerce esta organización en defensa de las libertades ciudadanas, de las libertades cívicas en su conjunto, sobre todo en estos tiempos que ha habido tanta represión en el país, tantas personas detenidas injustamente, tantas personas sometidas a juicio sin que se les cumpla el debido proceso, sin derecho a la defensa. En fin, estamos asistiendo a momentos verdaderamente dolorosos en los cuales los derechos humanos se ven altamente lesionados. Me gustaría justamente, Oscar, que tú nos hicieras un breve balance de lo que son los derechos humanos al día de hoy y hacia dónde se enfoca fundamentalmente el trabajo que ustedes realizan en Provea. Bueno, lo que tú has dicho es fundamental. Provea nació como una organización con el énfasis en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por supuesto, una premisa fundamental de los derechos humanos y toda su evolución después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con la interdependencia, ¿no? Quizás en esos primeros años lo que se buscaba era preservar el derecho a la vida
¿no? Que no nos matáramos unos con otros, ¿no? Veníamos del horror de la Segunda Guerra. La evolución de los derechos humanos hace que muchas conquistas se hayan sumado a, digamos, a ese preámbulo inicial y pues la iniciativa original de Provea era precisamente poner su énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando del derecho a la educación, protección social, del trabajo, la salud, pueblos indígenas, Correcto. vivienda, etcétera. Pero eso pasa por una transversalización con los derechos civiles y políticos. Y por eso en la Carta Fundacional de Provea está la búsqueda siempre, la construcción de una sociedad que sea democrática, que sea libre, porque eso es lo que precisamente nos va a permitir en un diálogo franco buscar aquellas mejores que se traduzcan en condiciones de vida digna para todos los venezolanos. Entonces, en este momento pudiera yo remarcar 3 elementos fundamentales de la situación de derechos humanos en el país, tanto por lo que registramos en el informe pasado como lo que ya venimos en el monitoreo. En primer lugar, la desigualdad. Todo esta situación tan comprometida desde el punto de vista del presupuesto familiar, lo que vivimos todo el día, eso va dejando una estela de crecimiento de la desigualdad. Es decir, más gente se suma a las faltas de oportunidades para precisamente cubrir sus necesidades. Eso está ocurriendo hoy en el país. En segundo lugar, no hemos superado, Mario, las secuelas de la emergencia humanitaria compleja. Es verdad que no estamos en los momentos de 2018, 2019, pero nosotros no hemos podido recuperarnos como país en las condiciones óptimas, por ejemplo, del servicio a la salud, del servicio a la educación. Estamos diciendo que prácticamente los maestros y maestras de este país están subsidiando la educación pública. Si no fuera por el esfuerzo de ellos, muchos jóvenes se quedarán sin asistencia, sin alguien que los guíe en las aulas de clase. Y aún así vemos enormes deficiencias. Y en tercer lugar, el tema que quizás nos ha ocupado más, o es el que está más presente en la opinión pública, la persecución a todo tipo de disidencias, no solamente a un movimiento político en particular, sino hemos visto pues en este año cómo se ha perseguido, cómo se ha buscado encarcelar académicos, economistas, científicos, periodistas, activistas de derechos humanos, en un ambiente que claramente restringe la libertad de expresión y la oportunidad de espacio para que haya una sociedad civil, ¿no? Tenemos una sociedad civil más recortada, más pequeña. Alguna expresión de esa sociedad civil tuvo que marcharse del país, está en el exilio. Entonces, esos 3 elementos creo que definen hoy día la Venezuela de hoy y por supuesto son elementos que nos preocupan, que nos deben preocupar a todos. La desigualdad, los golpes de la emergencia humanitaria compleja que no han sido superados y el tema de la persecución. Ya sabemos que este tema de la persecución está ligada circunstancialmente, existencialmente, a un proyecto democrático que ha sido bloqueado. O sea, la salida democrática, pacífica, electoral fue bloqueada y hay que decirlo siempre, es el origen de nuestra actual crisis de legitimidad. Es decir, nosotros teníamos un conflicto político con unas repercusiones sociales bien importantes, de enormes dimensiones, y el pueblo venezolano encontró en los cauces de la ruta electoral, asumiendo enormes compromisos y muchos sacrificios, la búsqueda de un proceso que nos llevara a una reconstrucción institucional. Eso ha sido bloqueado y la respuesta ante eso ha sido represión, fuerza, coerción, aumentando el sufrimiento entonces de las familias venezolanas sin que entonces las raíces del problema hayan sido atendidas. Muy interesante. Ahora, mientras tú hablabas de este tercer aspecto hacia el cual, digamos, está enfocado la investigación, el análisis y la ocupación de ustedes en materia de derechos humanos, yo estaba reflexionando y decía, caramba, ¿cómo será esto de cierto? Que hasta los activistas de derechos humanos, las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, están siendo también víctimas de esa persecución, al extremo de que se les acusa, como es el caso, por ejemplo, de Provea, de que son agentes de la conspiración internacional, etcétera. Por cierto, recordaba yo ayer, precisamente cuando concerté la entrevista contigo, recordaba que en los tiempos
del 2002, cuando tuvo lugar aquel golpe de Estado que lideró Carmona Estanga, precisamente Provea salió en defensa de Chávez y de personas que en aquel momento estaban siendo de algún modo reprimidas, perseguidas por algunos factores que se encontraban, digamos, al lado de este golpe de Estado, cosa que finalmente cesó una vez que, digamos, que Chávez volvió al poder, gracias, por cierto, entre otros, a Baduel y algunos otros militares que acompañaron la retoma del poder por parte de Chávez. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hasta donde yo veo, Provea ha sido una organización bastante equilibrada en sus actos, no solamente desde su nacimiento, sino además a lo largo de toda su trayectoria. Sí, yo creo que eso se debe, Mario, a algo que a mí me ha generado siempre mucho orgullo de Provea, porque yo estoy en Provea no en su equipo, digamos, su cuerpo de planta diario, sino hasta el año pasado cuando asumo la coordinación general. Pero estoy conectado a Provea del año 2007, producto de una investigación que se hizo por el tema de violencia sindical, un repunte de la violencia sindical en el país. Ahí participé con ellos, me quedé como investigador asociado del capítulo de Derechos Laborales durante varios años y luego me incorporo a unas instancias de consulta y bueno, eso es lo que ya me lleva a asumir pues esta responsabilidad. Pero quiero destacar con ello es que Provea desde sus inicios tiene unos estatutos que regulan la discusión, la reflexión. Hay una democracia interna y yo creo que eso es lo que ha permitido que a través de los años diferentes coordinadores con diferentes equipos multidisciplinarios hayan logrado responder a los desafíos y los retos de cada etapa histórica, ¿no? Eso no significa que no hayamos tenido errores, pero esos errores han podido subsanarse desde la normativa interna, desde ese proceso de reflexión que existe, que no solamente es quienes estamos en Provea, sino también que hay una asamblea general donde hay venezolanos, pues figuras importantes que están dentro o fuera del país que también hacen observaciones y todo eso nos da insumo a los que estamos en los cargos, digamos, más directivos de liderar esa voz, ¿no? Por ejemplo, hace ya 3 semanas emitimos un comunicado frente a todo esto que está ocurriendo, que yo creo que es un comunicado que mantiene absoluta relevancia. Era remarcar el origen del conflicto, pero también teníamos que decir que desde la perspectiva de derechos humanos había claramente una inobservancia al derecho internacional con estos ataques a las lanchas en el Mar Caribe, sí, y que eso suponía pues una situación donde podíamos estar ante la presencia de ejecuciones sumarias, ¿no? Pero sin dejar de lado el tema del origen de nuestro conflicto y esa intensificación de la crisis venezolana que hemos sentido todos en las últimas semanas, tiene que ver precisamente con el bloqueo, ¿verdad? El bloqueo, el obstáculo que deliberadamente desde quienes hoy ostentan el poder han colocado para que en Venezuela no se produzca una anhelada transición pacífica, una salida negociada por el bien de todos los venezolanos. Podemos decir que Venezuela está ante 2 bloqueos, un bloqueo internacional y un bloqueo interno, un bloqueo local. Sí, principalmente el bloqueo a la salida está en quienes, la responsabilidad mayor la tienen quienes están en el poder. No, pero cuando te hablo del bloqueo me refiero a este cerco militar en el Mar Caribe y, claro, y las sanciones y sí, alguna medida contra el gobierno. Sí, nosotros lo que decimos es que el cerco militar o esta movilización, despliegue militar en el Caribe, que tiene pues claramente intenciones de presionar a la coalición gobernante de Miraflores, es una reacción, es una consecuencia de sí, aquello que es el origen de nuestro conflicto político. Obviamente, sí, obviamente. Ahora fíjate, me gustaría saber, ¿ustedes tienen en Provea alguna interlocución con los organismos del Estado que tienen competencia en materia de derechos humanos? Mira, lamentablemente no, es lo que una democracia imperfecta aún, es lo que uno aspiraría, uno supone que debe haber eso, ¿no? Por ejemplo, uno puede entrar en discusión sobre cómo están las democracias vecinas, sí, Colombia, Brasil, Chile,
Para colocar unos ejemplos, allá hay instituciones y hay instituciones que cuestionan el papel del Ejecutivo y el Ejecutivo se defiende. Hay los canales institucionales para que esos conflictos sociales y políticos puedan dirimirse en esos canales institucionales. Y los ciudadanos reconocen en esas instituciones una instancia de protección. La Defensoría Colombiana del Pueblo Colombiano es una defensoría muy institucional, con un carácter importante. Eso no lo tenemos en Venezuela y ese es uno de los aspectos que ha agravado la situación de derechos humanos, porque ese apartamiento, ese alejamiento, prácticamente un aislamiento de dos instituciones fundamentales como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se agudizó precisamente después del 28 de julio del 2024, donde asumieron son parte, digamos, de esa deriva autoritaria y del sistema de represión, de un sistema de justicia que en vez de activarse para proteger al ciudadano, más bien forma parte de ese sector que persigue al ciudadano, que puede pensar distinto, que tiene una disidencia desde el punto de vista de su pensamiento y de su accionar en búsqueda, porque bueno, cree que hay una sociedad distinta que puede ser mejor a la que tenemos en este momento. Yo recuerdo que en aquellos tiempos de la llamada Cuarta República, aquí hasta se enjuició un presidente de la República en ejercicio. De modo que, de alguna manera, más allá de las imperfecciones, como bien tú decías, de la democracia nuestra o de cualquier democracia, hay un juego de poderes entre los poderes que procuran un cierto equilibrio y que permite que la sociedad de alguna manera pueda apelar a los órganos del poder en demanda de determinados derechos. Eso prácticamente se ha perdido en estos tiempos. Se ha perdido y quienes pierden son los ciudadanos. Ahora, eso no significa que provea, por ejemplo, que en algún momento, creo que no lo hizo bien, fíjate en estas reflexiones del tiempo, hubo un momento en el año 2019, se creó toda una discusión sobre, bueno, estamos ante un gobierno que es ilegítimo, se crea una figura muy controvertida, sí. Y entonces en el seno del movimiento de derechos humanos estuvo una discusión, reconocemos o no reconocemos a los entes. Sí. Esa discusión fue superada y en Provea nosotros volvimos al litigio interno. Es decir, más allá de los incumplimientos o la falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales y con los estándares internacionales, nosotros recomendamos y acompañamos a las víctimas a redactar sus documentos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía. Es decir, es la única manera de construir memoria. Eso era lo que hay que hacerlo. Eso ya es una decisión. Además, las víctimas se sienten, sus familiares muy acompañados. Hoy venía de la oficina y habían 4 personas buscando nuestra asesoría jurídica para precisamente buscar justicia ante instituciones que no están respondiendo como debe ser de acuerdo a su mandato en la Constitución y en las leyes nacionales, pero no podemos dejar de hacer ese trabajo. Bueno, hace unos minutos, cuando estabas tú ya llegando acá a la emisora, recibí la llamada de un queridísimo colega periodista, Julio Balsa Altuve, cuyo hijo está preso ya desde hace bastantes meses. En este momento se encuentra aislado. Él en algún momento tuvo acceso a su hijo, ya tiene bastantes, no sé si meses o semanas que está aislado, está el muchacho incomunicado. Bueno, y esto no solamente ocurre con él, sino que además ocurre con infinidad de personas que están de algún modo, yo siempre utilizo la expresión, a lo mejor a algunos les parecerá extravagante, pero yo digo que se trata de un secuestro porque la Constitución de la República garantiza el derecho que tiene el presunto reo, si es que estamos hablando de reo, a tener contacto con sus familiares y con sus abogados de confianza. En este caso no hay debido proceso, no hay contacto con los familiares, no hay contacto con algún abogado y el Estado les coloca unos defensores públicos que en buena medida son también, como tú bien dices, en el caso del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, de alguna manera también son parte del sistema represivo del Estado. Y así como Julio Balsa Maldonado, este muchacho que ejercía como periodista en la campaña de María Corina Machado, bueno, así como él, hay muchísimos otros colegas periodistas que están presos, bueno,
por ejercer su profesión. Yo te comentaba hace un rato el caso de una chica que hizo un reportaje sobre la inseguridad en Caracas, y no solamente que la pusieron presa a ella, sino que además detuvieron y todavía se encuentra preso el esposo que estaba tomando el video de ese reportaje. Recuerdo el caso de una chica de La Guaira que fue detenida, una colega periodista, fue presa porque sus padres estaban siendo buscados por los cuerpos represivos, y como no lo encontraron, pues la retienen a ella como rehén. Bueno, estas son cosas que son verdaderas aberraciones contrarias a los derechos humanos en cualquier parte del planeta. Bueno, y así como eso, muchos tantos otros casos, no solamente de periodistas, sino de chicos que simplemente mostraron unas actas después del 28 de julio, salieron a manifestar, en fin. Claro, es que estamos hablando, cuando hablamos de debido proceso, cuando hablamos de la justicia ante la ley, estamos hablando de, recordemos, siglos de luchas, de conquista para llegar a este momento donde todos seamos iguales ante la ley, ¿no? Digamos, dejando atrás el despotismo, los reinos feudales, el que había pues una figura divina que todo lo decidía. Es decir, estamos hablando de precisamente el esplendor de lo que nos ha dejado la civilidad a partir de las leyes y de la construcción de una sociedad democrática. Eso es lo único que puede garantizar que tú y yo y todos los compañeros acá recibamos el mismo trato frente a la ley. Eso se ha demolido en los últimos meses en Venezuela, producto de una deriva de un proyecto político que se ha vuelto más autoritario en la medida que necesita preservar el poder. Eso es lo que ha ocurrido en el país en los últimos meses. Por cierto, no sé si tú podrás corroborar esto que yo voy a decir. Pareciera que en la Venezuela de hoy tienen más derecho a la defensa, a los derechos constitucionales, las personas que delinquen, que son delincuentes, en algunos casos probados, en otros casos son presuntos delincuentes, antes que las personas que se dedican a la política, que se dedican al periodismo, a la actividad social y a las denuncias y a la defensa de los derechos humanos. Sí, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, pero vale la pena enfatizarlo en tu programa. Responsablemente yo afirmo que en Venezuela hay un plan, ha habido un plan que está en desarrollo, que no ha avanzado más por la resistencia, por la cultura, por la herencia política democrática venezolana, y es un plan deliberado de aniquilar la pluralidad. Y cuando tú vas contra la pluralidad, no solamente es que estás cerrando los espacios de libre promoción de las ideas, sino que también estás cerrando la creatividad, la posibilidad de que los ciudadanos puedan aportar creativamente a la construcción de una sociedad mejor. Y eso es absolutamente muy peligroso cuando se instala ese pensamiento que tiene como principal motivación controlar. No solamente controlo los grandes espacios del país a nivel territorial, lo económico, lo energético, sino también que busco controlar los mínimos bemoles de la vida diaria del venezolano. Y por eso vemos ataques a la educación, ataques a la academia, ataques a las organizaciones no gubernamentales. Acuérdense que no solamente está el tema de la estigmatización, digamos, la calificación pública, sino también que se ha venido levantando un cuerpo de leyes para restringir ese ejercicio libre de tu profesión, por ejemplo. Ok, vamos a hacer una pausa. Es también tu profesión. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos que hacer una pausa porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso, queridos amigos, queridas amigas, continuaremos conversando con Oscar Murillo. Él es el coordinador general de Provea, que es una organización dedicada a la educación y la acción en derechos humanos. Provea está cumpliendo 37 años de existencia. Luego leeremos también mensajes, preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. No se vayan. Háblanos un poquito aquí, un periodista dedicado a la defensa de los derechos humanos. Seguimos por acá. Sí, seguimos en las redes, en Instagram y en las redes de Rumbos. Bueno, yo siempre he dicho que no, digamos, mi vinculación con Provea, siendo periodista, estaba en el Correo del Caroní, en el Estado Bolívar, me ayudó a construir y a compartir con mi colega de ese entonces, bueno,
una narrativa que incorporara la perspectiva de derechos humanos, un poco porque en ese momento había una enorme polarización. No Sí. es que hoy día no exista, pero era la manera de cómo entrarle por el medio a la audiencia y decirle, por ejemplo, tienes una tranca de una protesta social. Si tú lo abordas solo desde la mentalidad del poder, el policía te va a decir, no, esta gente está violando el derecho al libre tránsito, ¿verdad? Sí. Pero había que ponerse también en el lugar de la comunidad que llevaba 20 días sin agua potable. Así también es un derecho humano. Así es. Entonces, esa combinación que hoy día ya se da, prácticamente se da a diario, y eso ha sido un gran avance de la integración del lenguaje periodístico con la investigación en derechos humanos. Entonces, bueno, desde ese momento me acompañó siempre el discurso de derechos humanos con periodismo, y después cuando asumí el rol de la dirección de la escuela en comunicación social en la UCA Guayana, profundizamos sobre esa línea investigativa formativa. Ok, vamos ahora sí. Faltando. Ok. Rapidito, de todos modos seguimos aquí. Me hace recordar, me hace recordar que allá en Bolívar, me imagino que en esos tiempos en que tú ejercías el periodismo, se acusó y se apresó a un dirigente sindical y estuvo 10 años acusado de un homicidio y luego fue absuelto porque no se le comprobó que esta persona haya cometido ningún delito, era más bien inocente. Lo certificó posteriormente el Ministerio Público. Estamos hablando de Rodney Álvarez. Rodney Álvarez. A Rodney Álvarez lo conocí. Nosotros llevamos ese caso desde el primer día. Y de verdad que en Venezuela tenemos, Mario, muchos casos emblemáticos de injusticia, de crueldad. Pero el de Rodney a mí me pega aún hoy día cuando hablo con él, porque estamos hablando de un hombre, de un padre de familia cuya hija tenía 1 año y él pasó casi 10 años sin ver a su hija. Es decir, nunca pudo conocer a su hija. Cuando se encuentra con su hija, una niña de 10 años. Pero además, nunca hubo ninguna prueba de ese crimen. Así es. Vamos a escuchar a Alex. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa, Monseñor Raúl Biol Castillo, arzobispo de Caracas, precisó que las celebraciones principales de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles en Venezuela van a comenzar el 25 de octubre aquí en Caracas, en el Estadio Monumental, y la misa será presidida por el nuncio apostólico Monseñor Alberto Ortega, con la presencia de 41 obispos. Notirrumbos informa: los principales aspirantes a la alcaldía de Nueva York, el demócrata Zoran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, propusieron más protección legal para los inmigrantes en medio de la campaña de deportaciones del gobierno de Donald Trump. Hidrocapital no pega una, y ahora desde el kilómetro 3 de El Junquito, sector Boquerón, denuncian que sus obreros realizaron unos trabajos y dejaron sin agua a gran parte de esa comunidad. El agua, señores, no llega a la parte alta, señores de Hidrocapital. Informó Notirrumbos, los 29 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. La misa entonces es el 25. La misa en el Estado Monumental es el 25 de octubre. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos y amigas, en Buena Hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. En la parte de ser médico geriatra de larga trayectoria, es también
un profesional de la medicina crítica, es médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. En el estudio, Oscar Murillo, él es el coordinador general de PROVEA, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. PROVEA, organización no gubernamental que está cumpliendo 37 años de existencia, cosa que yo celebro enormemente porque conozco desde sus inicios y su trayectoria a esta importantísima organización dedicada a la defensa de los derechos humanos. Voy a permitirme, Oscar, leer varios mensajes que hemos recibido ya para que luego los consideres en bloque. Fíjate, dice Fernando Periodista, un colega periodista, Fernando Peñalver, quien se encuentra allá en Chile desde hace ya algún tiempo. Dice: Tarek, Maduro y la clase dominante del chavismo fueron defendidos por PROVEA y ahora les lanzan plomo cerrado a estos Quijotes de los mejores valores de la humanidad. León del Valle 62 dice: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje siempre lo destaco, lo recibo todos los días y todos los días lo leo porque lo suscribo plenamente. Y dice la propia León del Valle dos cositas más. León del Valle 62 dice: en Venezuela existe una violación de todos los derechos a la carta, sin ningún desperdicio, realmente preocupante, con la amenaza de que si lo expresamos corremos el riesgo de ser encarcelados, y esto es verdad. Dice: con todo lo adverso, igual debemos seguir alzando la voz, denunciando y documentando cada denuncia. La libertad es el camino. Dice @Irsa Arteaga: amigo Mario, saludos. Los derechos humanos están establecidos, dice, en la construcción, pero es en la Constitución. Eso seguramente el automático, el corrector automático le jugó esa mala pasada. Dice: los derechos humanos están establecidos en la Constitución, pero esto queda a discrecionalidad del gobernante de turno y siempre ha sido así. Dice @Garbo2015, dice: usted me tiene bloqueado. Supongo que será conmigo y es posible, no lo sé. No recuerdo su usuario, pero si está bloqueado, yo no bloqueo a nadie gratuitamente. Así que bueno, algo va seguramente a haber dicho usted que me haya lesionado por impropio, por algún término, algún insulto, alguna ofensa que yo no tolero. O también que haya dicho algo ofensivo, insultante de mi familia, que tampoco lo acepto. Pero en todo caso, si quiere, escríbame por el privado a mi Instagram y vamos a precisar exactamente de qué se trata. Dice @Guardabosque Isaí, dice: sería bueno que la Premio Nobel de la Paz se pronuncie por los ataques con armamento de gran impacto a simples pescadores en el mar Caribe por parte del imperio en decadencia. Y yo estoy de acuerdo con esto. Yo sí creo que María Corina Machado, sobre todo ahora que ha recibido ese Premio Nobel de la Paz, debería de alguna manera elevar su protesta ante estos que son verdaderos crímenes, más allá de si estas personas son o no narcotraficantes. A mí no me consta que lo sean, pero aún siéndolo también tienen derechos humanos. ¿Qué opinas tú al respecto, Oscar? Bueno, lo hemos señalado ya en el comunicado que hicimos público hace un par de semanas, si no me equivoco. A ver, los derechos humanos no son negociables, ¿no? Ni son intercambiables. O sea, es una defensa que debe mantenerse en todo momento, en toda circunstancia. Y hemos dicho que el ejercer la presión para que en Venezuela se produzca una transición política debe hacerse con la centralidad de los derechos humanos y la reinstitucionalización democrática como faro, como guía de todas estas intenciones. En este momento, María Corina Machado, cuyo liderazgo ha sido renovado al ser pues laureada con el Nobel de la Paz,
Esto no solamente constituye un gran apoyo y respaldo a su lucha, a su liderazgo político, en la búsqueda de una solución, digamos, también democrática en Venezuela, sino que, bueno, ahora también representa que toda articulación que ella esté logrando o esté hilvanando, ¿verdad?, para que haya esa presión necesaria y que se produzca el cambio deseado en Venezuela, tiene que ir, digamos, de la mano de las búsquedas de paz y de métodos de paz. Eso ya evidentemente es un compromiso que asume pues un premio Nobel de la Paz, como en este caso María Corina Machado. Ok, vamos a seguir leyendo más mensajes, si es que, sí, como no, sí los tenemos. Dice, @Milcar Morú. Dice, buenas tardes Mario y al señor Oscar. Todas esas persecuciones y maltratos a los ciudadanos son crímenes de lesa humanidad. Pero ¿cómo hacemos para salir de este monstruo que está enquistado en el poder? Habrá que hacer algo más efectivo para hacer justicia. Gracias. Dice @Sartiaga, sí, amigo Mario, y esas cosas no se van a resolver con diálogo porque el gobierno no cumple su palabra. Méndez Reinaldo 761 dice negociación y diálogo. Lo demás es humo. Amílcar Morú dice, ellos se burlan de las leyes constitucionales porque tienen el poder, pero le tengo malas noticias al poder. No son invencibles, lo esperamos en la bajadita, por el favor de Dios. Gracias, dice. Vamos a ver, Guardabosquilla dice, la prisión ilegal de la joven periodista y su esposo tiene una niña de 5 años y era el sostén de su padre que está muy enfermo, Dios quiera, y el Papa León XIV diga algo desde el Vaticano. Bueno, que así sea. Y por cierto, este domingo van a ser canonizados José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. Ojalá que tanto este premio a la paz o de la paz, este premio Nobel de la Paz en la persona de María Corina Machado, como esta canonización de estos dos venerables venezolanos que ahora son santos o van a ser santos a partir del domingo, de alguna manera ilumine a nuestro liderazgo y garantice formas de llegar a una solución pacífica a esta crisis que se prolonga por tanto tiempo. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿caben en los derechos humanos el alza del dólar? Pregunta. Bueno, el modelo económico persistente en Venezuela es violador de derechos humanos. Es decir, esta alteración cambiaria, más allá de los tecnicismos y de la distorsión que eso genera en la economía venezolana, de fondo lo que hay es un modelo que está anclado en un modelo que favorece la desigualdad, favorece solamente a algunas élites de poder empresariales también en el país, y lo que estamos viendo es que el grueso de los venezolanos sufre la mayor afectación de este modelo económico. Entonces, por lo tanto, sí, hay una violación de derechos humanos porque además tiene repercusiones en el gozo, en el disfrute de derechos familiares, de la protección familiar. Aquí se ha dañado el patrimonio familiar. Por ejemplo, un trabajador de una empresa pública o cualquier empleado público en este momento, si decidiera rescindir su contrato, lo que le va a dar de acuerdo a la ley no le garantiza, por ejemplo, la educación de su hijo en una universidad. Esa es la cruda realidad. Yo recuerdo, Oscar, en el año 1992, después de 13 años de ejercicio profesional en el Nacional, donde me desempeñé muchísimo y tuve actuación sindical, en una crisis sindical que hubo ahí, yo fui despedido y me pagaron las prestaciones sociales. Con las prestaciones sociales por 13 años de trabajo, yo pude comprar el 85% de un apartamento en La Guaira y después quedé pagando por cuotas el remanente, el resto, lo que quedaba. Hoy en día, una persona por 20, 30, 40 años de ejercicio, de trabajo, oye, apenas recibe prestaciones sociales que si acaso le alcanzan por un par de zapatos. Así es. Y dígame no, las jubilaciones y pensiones, que sí, son miserables, de hambre. Claro, y por eso hay una afectación no solamente a la persona, sino a lo que es el patrimonio familiar, luego producto, digamos, de la acumulación de tantos años de servicio. Yo lo vi esto muy de cerca, muy lamentable, en Guayana. Recordemos que Guayana, como polo de desarrollo industrial con las empresas del aluminio, del acero y todos sus derivados, bueno, constituyó una zona de importantes conquistas laborales, esto que llamábamos las convenciones colectivas de trabajo. Hoy en Venezuela, Mario, ha desaparecido términos como el salario. Ya no se habla de salario.
El propio gobierno lo que habla es de ingreso. Sí. Ingreso no tiene ningún tipo de repercusión en tus vacaciones, Ni tiene en tus anclaje prestaciones. constitucional ni legal. No hablamos de prestaciones sociales. Uh-huh. Yo de verdad recuerdo De contrato colectivo, con mucho de convenciones dolor, colectivas. sidoristas, trabajadores de Benalú, trabajadores de Alcázar, trabajadores de Auxilium, después de 30 años de servicio, tener que retirarse de la empresa enfermos, porque trabajan en unas condiciones pues muy de mucha exposición de contaminación con químicos y el calor. retirarse pues prácticamente sin nada. Cuando antes retirarte de las empresas básicas en una edad todavía económicamente activa, no solamente te daba para poder adquirir un nuevo bien, un inmueble, pero garantizar también la educación de tus hijos. Y hasta tenían acciones. En las acciones, empresas. y en clubes y etcétera. Exacto. Entonces, sí, ha habido un desmantelamiento de la protección social en Venezuela, producto de un modelo económico que, bueno, lo hemos dicho en el último informe anual, es un modelo económico violador de derechos humanos. Okay. Así que, bueno, gracias a la persona que lo pregunta, no está incorrecta su apreciación. Ok, fíjate, una persona decía que, bueno, que no cree en el diálogo porque ya no se cumplen los acuerdos. Pero yo te pregunto, el futuro, ¿cómo salimos de esto? Porque tú hablas de la necesidad de, digamos, vislumbrar una salida que garantice una transición en paz para que volvamos, digamos, a vivir en un ambiente democrático y de bienestar colectivo. ¿Cómo llegar a eso? Bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? Como se dice. Antes se decía de las 64.000 lochas. Sí, ya ni siquiera podemos hablar del millón, pero no vamos a hablar de otras divisas que no podemos mencionar por acá tanto. A ver, el destino político, Venezuela ya lo eligió, ¿no? Su futuro, su destino político, como parte, digamos, de sus derechos constitucionales. Hubo una situación, pues, de bloquear todo ese proceso que de alguna manera intentaba devolver a Venezuela a su causa democrático, pero no, a veces cuando hablamos de devolvernos a la democracia o recuperar la institucionalidad, eso no solo es de papel. Ahí lo que estamos hablando de fondo es cómo podemos mejorar las condiciones estructurales de vida de los venezolanos. Es decir, recobrar los planes, los proyectos, porque aquí se han frustrado los planes y los proyectos de las familias venezolanas. Uh-huh. Eso es un gran proyecto. Entonces, no estamos hablando de cualquier plan, estamos hablando de un plan democrático, un plan de nación, un plan de rescate de la familia venezolana, de la productividad, etc. Pero eso pasa por resolver nuestra crisis de legitimidad que tenemos hoy encima sobre el conflicto político. Entonces, a ver, hay situaciones, yo no sé si lo voy a decir acá en el programa, pero digamos, hay situaciones que no tienen que haber algunos gestos o acciones concretas que te indiquen que estás entrando en una etapa de transición pacífica y de transferencia del poder. En este caso, para nosotros, de acuerdo al análisis, el abandono, digamos, de Nicolás Maduro del poder es un primer paso para que se abran los cauces. Y eso se tiene que hacer con negociaciones, eso se tiene que hacer con discusiones. ¿Quién debe liderar ese proceso? Ahora revestida del reconocimiento internacional. Bueno, ahí está el liderazgo democrático de María Corina Machado y Mundo González, con la sociedad civil y otros actores políticos que no pueden apartarse tampoco de las consultas y discusiones importantes. Pero digamos, no puede plantearse en el país, yo creo que ahí está un poco el error de algún sector al que también yo respeto muchísimo, pero no puede plantearse que vamos a una transición y no pasa nada y las estructuras de poder siguen absolutamente intactas. Eso no da confianza de ningún tipo. No vamos a poder superar la crisis política y por lo tanto va a ser mucho más difícil superar la crisis económica porque no tenemos legitimidad. El problema nuestro es que tenemos que restaurar la legitimidad a partir de lo dicho y lo expresado por los venezolanos. Ahora, que eso signifique que pasado mañana el Mundo González llega y ya de una vez se coloca la banda presidencial, seguramente no va a ocurrir de esa manera, pero sí algunos hechos concretos como el que acabo de mencionar te abre entonces ya un compás de posibilidades y lo importante es que la oposición venezolana tiene un reconocimiento explícito
hay un compromiso de liderar un proceso que sea pacífico, que sea una transferencia de poder de corte pacífico y donde tú debes contar, y esto sí no lo escuchamos a veces, tú debes contar con los alcaldes y los gobernadores que tienes hoy día, porque tú no puedes decir, bueno, es que pasado mañana yo tengo que nombrar alcalde y gobernadores y fiscal y todo. No, tú tienes que gobernar con esas estructuras de poder. Y la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional. Y entonces viene ese proceso, los acuerdos, donde tienes que entonces, bueno, convocar, relegitimar las autoridades, etcétera. Es un gran desafío. Pero, a ver, los que plantean simplemente que nosotros podemos dar una vuelta de página y no pasa nada, no va a resolver la crisis de legitimidad. Fíjate, ayer precisamente tenía como invitado a un buen amigo, ahora Santiago Arconada, se me ha ido por momentos el nombre, a quien conozco desde los años 70. Bueno, Santiago es un activista social de muchos años y es parte de la llamada Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Y él, desde ahí, desde esa silla en la que tú estás sentado, lanzó una idea que de alguna manera tiene nexo con lo que tú estás comentando acerca de la relegitimación de los poderes. Él decía que una salida podría ser la convocatoria de un referendo consultivo con vistas a la relegitimación de los poderes, que el pueblo venezolano se pronuncie acerca de si debe o no relegitimarse los poderes. Y por allí, una vez que se apruebe esa relegitimación, entonces, bueno, tendría que haber un nuevo proceso, pues, en el cual se dé salida a esta crisis. Ahora, él decía que eso solo era posible con un cambio en el Consejo Nacional Electoral, porque según sus palabras, así lo dijo textualmente, mientras esté el señor Amoroso en la presidencia del CNE, la vía electoral está completamente cerrada. ¿Qué opinas? No, absolutamente. Es decir, ¿por qué funcionan estos partidos que nosotros vemos de grandes ligas o de la Champions League? ¿No? Funcionan porque hay credibilidad en un árbitro, más allá de los cuestionamientos que tú puedas tener después. Es decir, la figura del árbitro es necesaria que tenga reputación, tenga credibilidad, porque es lo único que te va a garantizar entonces que el resultado de ese proceso sea validado y sea aceptado por todos. Entonces, esa reforma de una relegitimación del poder electoral sine qua non. Eso tiene que ocurrir en las primeras de cambio, pero de repente no va a ser la prioridad número uno, ¿sí me entiendes? Eso va a tener su momento, porque con ello es que tú vas a lograr luego que haya una legitimidad del resto de los Pero entonces, poderes. A tu juicio... Pero de repente no es algo que tú vas a hacer en las primeras de cambio. Tú debes de mantener una gobernanza, tú debes de tener un piso para gobernar, para tomar algunas decisiones que sean concertadas, y eso forma parte entonces de ese largo proceso. Eso no va a ser tan corto, donde, bueno, la transición, eso es la transición. Pero a tu juicio, todo eso arranca con la separación de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Yo creo que ese sería el gesto principal de apertura, de cambio, de abrir la puerta a un proceso de transición. Porque entonces eso sí va en consecuencia con lo que ya los propios venezolanos decidieron. ¿Cómo tiene que ser ese proceso? Bueno, allí le corresponde al liderazgo democrático, que recuerdo y lo ratifico, ha sido renovado, ha sido refortalecido, tiene un reconocimiento explícito de la comunidad internacional para liderar ese proceso y que sea, procuramos por supuesto que sea en paz. Cuando tú dices todas estas cosas, me pregunto, ¿no estará dándole alimento al gobierno para que insistan en la tesis de que ustedes son un actor político, que están conspirando contra la estabilidad del gobierno, etcétera, porque fíjate algo, nosotros no estamos afortunadamente entrampados en que vamos a defender derechos humanos solo en una transición democrática. Después del 28 de julio ha sido el periodo más difícil para defender derechos humanos. Provea cumple 37 años y lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Reivindicando un camino recorrido, pero con el dolor de tener a un compañero preso. El abogado Eduardo Torres está preso.
en este momento en la cárcel de Yare 3 después de haber pasado más de 4 meses incomunicado en el helicoide, SEBIN el helicoide. Entonces, es decir, lo estamos hablando con el sacrificio de lo que hemos puesto, ¿verdad?, en juego, nuestro riesgo personal, nuestra credibilidad, y lo estamos diciendo además de forma pacífica. Nosotros no representamos ni caos ni anarquía, todo lo contrario. Y con esto cierro quizás una premisa de todo nuestro comunicado. La crisis de derechos humanos y por lo tanto la crisis política venezolana solo se resuelve con justicia y con verdad. Ok, vamos rapidito, todavía nos quedan unos 3-4 minuticos, vamos rapidito a leer algunos mensajitos. Rapidito, nos quedan... Ya, me dispensan. Dice @Jaur 130656, dice Venezuela, ¿hasta cuándo? Dice Amílcar Morú, señor Oscar, gracias por estar allí, por Venezuela, bendiciones y siga adelante. Gracias. Mira, un piropo bien entusiasta que te lanza, Oscar. Dice Amílcar Morú, disculpa Mario y al señor Oscar, ¿será que tenemos que invocar a Hulk y a Superman? Chandro 2019 nos dice, hola, cordial saludo a mi querido yerno, Alessandro Simondi, le decimos cariñosamente Chandro. Bueno, Oscar, de verdad que ha sido un placer tenerte y contribuir de algún modo a dar a conocer a esta institución por la que siento tanta admiración, tanto respeto. Provea es una institución que está cumpliendo 37 años, la conozco desde su inicio, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Su coordinador general, Oscar Murillo, colega periodista, nos acompañaba en esta tarde. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Mario, y no quería despedirme de tu espacio sin expresar nuestra absoluta solidaridad con todos los familiares de los presos políticos venezolanos y unirnos también a esa campaña, un clamor nacional e internacional de que podamos tener una canonización sin presos políticos. Y si es mucho pedirlo, al menos que podamos tener noticias de liberación y excarcelación de al menos 80 presos políticos cuyas condiciones de salud son muy precarias porque padecen enfermedades crónicas, y yo creo que en ello debe estar también el foco de esta alegría que sentimos todos por la canonización de nuestros 2 primeros santos venezolanos. Que así sea. Agradecido, Oscar. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, que está cumpliendo 37 años de ardua existencia, admirable existencia en defensa de los derechos humanos. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, Gentesería, asfalto de primera, en el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el G que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos, amigos, muchísimas buenas tardes, muchas bendiciones en este fin de semana en el que vamos a recibir con mucho agrado la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, 2 santos vernáculos venezolanos, criollito. Saludos.